Estamos con uno de los hispanistas más prestigiosos del momento. Lo tenemos aquí en los estudios de Onda Cero, historiador de renombre, doctor por la Universidad de Columbia, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, miembro de la Academia Americana de Artes y de las Ciencias. Como decimos, uno de los historiadores más importantes que existen. Él es Stanley Payne, autor de libros como El colapso de la República o Franco y Hitler, España, Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Acaba de publicar su nuevo trabajo, un ambicioso libro, una obra titulada España, una historia única. Lo ha publicado la editorial de Temas de hoy. Stanley, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Stanley, un nuevo trabajo, decimos que uno de los hispanistas más reconocidos del mundo. A alguno le puede parecer extraño, pero la verdad es que en Norteamérica hay muchísimos hispanistas muy prestigiosos. El caso de tuyo, el de Stanley Payne, es quizá el más significativo de todos ellos, pero se ha convertido en toda una tradición, en toda una rama de la historia en Estados Unidos. Exactamente, y eso por algo de como 200 años, 2 siglos enteros. Empezando por el título del libro, ¿tan únicos somos los españoles? ¿Tan única es la historia de nuestro país? Bueno, es algo que hay que matizar, porque la historia de cada país es una historia única. Cada país naturalmente es diferente. Y en España también muchas veces se ha exagerado la diferencia del caso de la historia de España, porque España forma una parte básica de la historia de la civilización occidental. Sin embargo, hay aspectos que realmente son aspectos únicos y singulares de la historia de España. Su conquista en gran parte por los musulmanes, la historia de la Reconquista, el primer imperio mundial, estas son cosas que realmente son cosas únicas. Pero porque cierto es que cada momento de la historia, hay tantísimos de la historia de España, posiblemente una de las particularidades, no sé, es una opinión que quiero que usted me diga si es correcta o no, pero parece que tiene diferentes versiones, que no nos hemos puesto de acuerdo con el tiempo, que ha habido muchas interpretaciones sobre cada uno de esos episodios hasta generar casi una leyenda negra sobre la historia de nuestro país, sobre muchos momentos de la historia de nuestro país. Sí, y ha habido sobre todo en el extranjero una serie de imágenes de España que son imágenes casi siempre exageradas. Y también imágenes bastante diferentes, dependiendo de la época. Pero suscita muchas críticas también. En otros países europeos, cuando se habla de la historia de España, hay una visión en donde enseguida parece que algunos se acuerdan de determinados momentos, ¿no? Bueno, sobre todo la imagen de la España negra, la leyenda negra, más bien dicho, pero también ha habido otras imágenes como después, entonces, una imagen no tan dramática, pero una imagen de la España pretenciosa y perezosa, que es algo menos amenazante que la España de la leyenda negra, y luego después también la imagen de la España romántica del siglo XIX. Y sobre todo la imagen que también es algo más verídica, es la cuestión de un país excepcional en Occidente con su drama, sus luchas de modernización desde el siglo XVII en adelante. Quizá por todo ello existe un hispanismo, es toda una rama, frente a no existir, que se me perdonen la expresión, ¿no? Un germanismo o un francesismo. Que España tenga esa particularidad y esas características es lo que ha hecho que exista el hispanismo por sí mismo, ¿no? Sí, es digamos, una rama del saber. Pero sí, y por eso, sobre todo en el mundo del idioma inglés, que desde casi el comienzo del siglo XIX, pero esta rama de estudios que eventualmente se plasmarse entonces en un ismo. En su caso concreto, ¿cómo empezó a interesarse o cómo empezó a derivar su trayectoria como historiador por este ismo, por el hispanismo? Bueno, en parte por una casualidad, porque yo originalmente, en cuanto a mis estudios, yo había recibido instrucción sobre la historia y la literatura de Hispanoamérica más que de España. Cuando yo era muy joven, entonces realmente no se enseñaba la historia de España, pero en parte por una pura casualidad que el verano antes de ingresar en la carrera del doctorado, leí un par de libros sobre España, el libro que se llamaba El temperamento español del crítico británico Pritchett, y también un libro sobre arte española medieval, que me llamaron la atención y por la primera vez me dieron la idea de que
especializarse en la historia de España podría ser una cosa importante e interesante. Y luego, entonces, en mis estudios, yo no tenía profesores especializados en la historia de España, pero sí tenía profesores que a lo menos alentaron la idea de que yo me hiciera un autodidacta. Y entonces buscó la universidad adecuada para efectuar esos primeros estudios. Bueno, sí, entonces no había ninguna universidad especializada en esto, pero yo escogí Colombia porque quería ponerme en contacto con el mundo hispánico y la idea salió muy bien en Colombia porque pude establecer contactos con los emigrados que realmente me ayudaron mucho en crear las conexiones, las introducciones, los contactos para mis investigaciones fuera de España. Usted vino por primera vez a España hace unos 40 años, en el Queen Mary además, ¿no? 50. 50 años, exacto. 50 años por primera vez. ¿Cómo fue el país en el que se encontró? Un ¿Coincidía país, con lo que había estudiado ya de España? Bueno, un país entonces ya muy diferente del país actual, porque durante este último medio siglo España proporcionalmente ha cambiado más que Estados Unidos, por ejemplo. Un país entonces de una cultura muy formal, muy conservadora, y yo entonces en mi docencia yo creía que España siempre había sido así y no entendía que antes, por ejemplo, durante los años 30 era un país bastante diferente. Y luego, claro, usted llegó durante el franquismo, pero cuando el historiador llega, supongo que examina lo que se encuentra, examina las ciudades, examina las gentes con una perspectiva diferente. ¿Usted intuyó que se había interiorizado en los ciudadanos esa leyenda negra, esa historia negra de España? No, yo creo que no. Yo me dediqué durante mis 2 primeros meses en España a tratar de observar y conocer a la gente, a ver si realmente era verdad de que los españoles eran diferentes. Y después de 2 meses llegué a la conclusión de que eran y son esencialmente gente normal, no gente tan especial y apasionada o fanática o lo que sea. En esos primeros años, en esos primeros estudios, incluso llegó a motivar el interés por su trabajo. La policía llegó a elaborar un informe del que tuviste copia hace no mucho tiempo. Sí, porque estamos hablando del año 58, entonces la policía, el régimen, tiene interés en cualquier persona que estaba haciendo investigaciones en España, sobre todo en cuanto a historia contemporánea. ¿Qué decía ese informe? Bueno, de que yo tenía un aspecto inocente, decía, y que es verdad que yo entonces tenía un aspecto inocente y era bastante inocente, pero que también se notaba que estaba llevando a cabo una investigación bastante sistemática sobre la falange y recogiendo muchos datos. Y es curioso que había también una nota, realmente un sentido en este informe de la policía, de que realmente había un sentido casi de tristeza, de que probablemente yo podría salir entonces y publicar una cosa sobre España y el régimen, y según las leyes, la situación del país en aquel momento realmente fue algo que ellos no pudieron evitar. Señala usted en el libro y en otras entrevistas que ha concedido a medios de comunicación que en los últimos tiempos se está produciendo una reconstrucción histórica debido a la llamada corrección política. ¿Tanto influye la ideología a la hora de escribir la historia o a la hora de mal escribir la historia? Sí, y eso realmente no es ninguna, digamos, excepcionalidad española, porque eso pasa así también en otros países. Lo que pasa es que en España meramente es que hay una versión española de eso, orientado sobre todo en cuanto a la guerra civil y las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Respecto al origen, porque en este trabajo examina toda la historia de España desde, pues prácticamente desde el comienzo hasta ayer mismo, toda esta trayectoria para analizar la vida y la historia de nuestro país, pero ¿podemos establecer que en Asturias está el comienzo de España como concepto? Sí, en cierto sentido. No fue el concepto moderno de la nación española, claro que no, porque estamos hablando del siglo VIII, del siglo IX, y la nación moderna no nació hasta el siglo XIX. Pero sí un cierto concepto de España, de la pérdida de España como alguna clase de conjunto, y entonces un interés, una ambición de recuperarla.
Hablas en este recorrido del proceso de reconquista, que viene justo a continuación como un proceso único, no solo porque se recuperó el territorio ocupado, sino porque se volvió a transformar de nuevo la cultura al completo. ¿Hace de España también algo especial ese larguísimo proceso de reconquista, que también es una reconquista cultural, en cierto modo? Sí, una reconquista militar, cultural, religiosa. Sí, yo creo que sí, con un cierto sentido de misión. Algo que también era intermitente, no era cosa continua, pero sin embargo sí con una orientación especial. ¿Y se puede pensar que ya entonces existía un concepto de lo que era España que unía a los habitantes de este país? Un cierto concepto. Como yo decía antes, no fue un concepto de una nación moderna, porque en ningún país entonces había tal concepto, pero sí un cierto concepto de España como una comunidad cristiana, de una comunidad geográfica, de algunos puntos de cultura en común y también de una responsabilidad en la lucha contra los musulmanes. Antes has mencionado que el concepto moderno de la nación española es ya del siglo XIX. Tenemos que situarnos, ¿no?, en la Constitución de Cádiz para eso. Exactamente. Este es el comienzo del concepto moderno. Durante todo este año se están recordando mucho los acontecimientos del inicio de la Guerra de la Independencia. Los actos han sido innumerables para recordar el inicio de esa guerra en este bicentenario. También los sucesos del 2 de mayo. Se ha puesto mucho énfasis en ello. Quizá España necesita sentir el deseo de que en su historia ha habido un destino común que nos ha unido a todos. Parece que sí. Porque había un sentido ya hace 30 años con la transición democrática de que la historia en cierto sentido se había acabado, pero lo que encontramos es que la historia no se termina. Entonces han surgido, sobre todo en los últimos 10, 15 años, entonces mayor énfasis en los nacionalismos periféricos. Entonces la cuestión de España, su identidad, su unidad, otra vez ha sido llevada en cuestión. A raíz de ese conflicto de la Guerra de la Independencia cambiaron muchas cosas en España. Han pasado 200 años, pero todavía pueden sentirse en cierto modo a la hora de reconstruir esos 2 siglos que la Guerra de la Independencia supuso un vuelco absoluto en la historia de este país. Un vuelco importante, un vuelco absoluto, no, tal vez eso puede ser una exageración, pero ciertamente una cosa bastante importante, con la formación de un concepto nuevo de la estructura política y por eso un concepto nuevo también de la nación en sí. Y lo que después supuso un punto de inflexión absoluto, sí, muy importante por lo menos, y has dedicado mucho, y otros trabajos anteriores, es la Guerra Civil Española. Eso sí que marca un antes y un después. Sí, que marca un antes y un enorme trauma nacional, naturalmente que ha marcado la historia de España por casi todo lo que llegaba del siglo XX. Ese conflicto que empezó en el 36 al menos, según lo que nos enseñaba en las escuelas, pero tú en la obra propones un comienzo anterior para la guerra civil realmente. Bueno, la guerra civil es la consecuencia de un proceso político que empezó con la República, que empezó al fin del año 30, un proceso de 5 o 6 años que luego culminó con la polarización y la fragmentación, división del año 36. Y después de ese conflicto, después de la victoria de Franco, llega la dictadura. Tú en el libro y en otras entrevistas has marcado una diferencia muy grande entre el Franco de antes de la guerra o el Franco de la guerra y el Franco que hay después. Sí, en ese sentido hay 2 Francos. El Franco en gran parte apolítico, puramente un militar. El militar más destacado del país, alguien que realmente no quería entrar en la política, y luego un Franco que llega a ser entonces un general político, un líder político, y que experimenta un proceso de radicalización política durante los primeros meses de la guerra civil. ¿Ese conflicto, esa guerra civil, fue el último coletazo de la Primera Guerra Mundial o el primer episodio de la Segunda? Es una cuestión bastante complicada, un poco de todas las cosas, porque realmente fue la última de las revoluciones que tuvieron lugar después de la Primera Guerra Mundial. Pero en cambio anticipaba algunas cosas, algunos aspectos también, sobre todo en cuanto a algunos aspectos militares, más militares que políticos, de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿se ha mitificado quizá la neutralidad de España en el conflicto? ¿Fue verdaderamente franco-neutral? No lo era, no era neutral. Técnicamente el estatus del Estado español bajo Franco entonces, por la mayor parte de la guerra, fue eso de lo que se llamaba la no beligerancia.
un estatus técnicamente que no existía en el derecho internacional, pero la no beligerancia quería decir no neutralidad, pero sino un Estado que no estaba directamente en la guerra, no estaba luchando, pero que tenía una tendencia con respecto a uno de los dos bandos, o sea, una tendencia a favor, en este caso, a favor de Alemania. Además, Alemania, Hitler también había tenido una posición favorable a Franco, ya anterior, durante la Guerra Civil. Claro, muy importante en el desenlace de la Guerra Civil misma. Porque, ¿cuál era el interés por la Guerra Civil de Hitler? Bueno, primero fue un interés estratégico, no ideológico, o sea que no realmente él no le interesaba tratar de imponer un régimen de tipo nazi en España, pero tener un amigo, no necesariamente un aliado, pero un amigo al otro lado de Francia, de cambiar el equilibrio estratégico de Europa, y luego también de utilizar la guerra como un factor de diversión, de distraer la atención fuera del centro de Europa, mientras entonces proseguía con el rearme de Alemania y con las primeras etapas de su expansión territorial. ¿Cómo eran las relaciones entre Franco y Hitler? ¿Existía algún tipo de sintonía o de simpatía? Bueno, durante la Guerra Civil, Franco consiguió mantener relaciones bastante positivas, no siempre, porque Hitler durante la guerra entonces exigía más y más. Luego, en la Guerra Mundial, en el verano del año 40, había bastante interés de parte de Hitler en conseguir la entrada de España en la guerra para eliminar la posición británica en el Mediterráneo. Y también un interés de parte de Franco, pero Franco en cambio siempre tomaba la posición, como dijo en una ocasión antes de su encuentro con Hitler en Endaya, de que España no puede entrar en la guerra por gusto, o sea que sería necesario tener algunas contrapartidas muy importantes, muy específicas. Un gran imperio de África y mucho apoyo militar, mucho apoyo económico. Hace no mucho se publicaron en España las memorias, el diario de Goebbels, en donde le dedicó unas palabras muy duras a la figura de Franco. Lo despreciaba bastante, Goebbels por lo menos. Bueno, siempre había la reacción de parte de los alemanes, también de los italianos, de que en cuanto a, digamos, su imagen personal, su figura, Franco no componía entonces la figura de un gran líder, no tenía un carisma en el aspecto físico. Otra cosa es que luego, después del otoño del año 40, cuando Franco demostraba entonces menos interés en una entrada inmediata en la guerra, que había una actitud bastante negativa de parte de Hitler, y con más y más desprecio, y una actitud ya por el año 43, 44, realmente de denuncia de Franco, como dijo en una ocasión, un charlatán latino. España, una historia única. Este libro que acabas de publicar analiza todo lo que es la historia de nuestro país, pero se centra muchísimo en los diferentes episodios, hemos hablado ya de algunos, relacionados con el siglo XX. Después de esas guerras llegan los largos años de la dictadura y finalmente la transición, que también es un momento que analizas. ¿Esa transición también ha sido quizá mitificada con el paso del tiempo? Claro que sí, porque con cualquier gran acontecimiento de la historia surge eventualmente una especie de mito. Esto no quiere decir que el mito, por la mayor parte, es un mito falso, o sea que es una gran distorsión de los hechos, pero siempre entonces después sale un mito. Lo que encontramos realmente es que en el caso de la transición en España fue un logro enormemente importante, bastante original y creador, y también que marcó un modelo nuevo que realmente no había existido antes en cuanto al estilo de convertir un régimen un régimen autoritario que había sido fuertemente institucionalizado, de convertirlo a través de sus propias leyes, de sus propias instituciones, en una democracia completa. Realmente esto nunca había ocurrido en tiempos de paz en ningún país antes de eso, que crear un modelo español que influía mucho
en las transiciones en los países latinoamericanos y también en el este de Europa, en la Unión Soviética y también en un país asiático después. Así que realmente fue un modelo importante y que marcó una tendencia muy importante a nivel mundial. Por lo tanto, casi me respondes a la siguiente pregunta que te iba a hacer. La transición, en cierto modo, no solamente es parte de la historia de España, sino que es una guía para escribir la historia de otros muchos países. En cierto sentido, eso es. Ahora se está hablando mucho de recordar, de no recordar. Tú has sido extraordinariamente crítico con la ley de la memoria histórica. Sí, con el concepto mismo, porque es un término simbólico o metafórico que realmente puede confundir muy fácilmente, porque encontramos que constituye un oxímoron, o sea, una contradicción en términos, porque memoria no es historia y historia no es memoria, no se basa en la memoria. Y por eso realmente es una fuente de bastante confusión. Otra cosa también es la cuestión de un gobierno, un congreso, tratando de legislar la historia, que realmente entonces es otra fuente de confusión, porque es un intento de una especie de sovietismo suave, digamos, entonces de imponer una versión oficial, mientras la historia se basa en el trabajo científico con la intención de ser objetivo de los historiadores, y no es algo que puede ser impuesto por un gobierno. Pero eso no ocurre en los dos lados, porque realmente en los dos lados sí hacemos una partición ideológica entre derecha e izquierda. La izquierda que gobierna ahora en España puede intentar controlar la historia, lo que se ha escrito sobre la historia, pero la derecha en España tiene sus historiadores oficiales muy marcados, muy reconocidos, y quizá cometen el mismo error en la misma proporción. Yo no recuerdo que el gobierno de Aznar trató de imponer ninguna ley de la historia. No recuerdo esto. ¿Cuándo ocurrió eso? Pero potenció la figura de algunos historiadores españoles que sí que estaban muy marcadamente de su lado. Pero no hubo ningún intento entonces de hacer esta cosa de imponer una ley especial de la historia. Claro, lo que pasa es que hay historiadores que están de moda o que no pueden ser de moda, pero el intento de crear una ley oficial de la historia realmente es una cosa muy siniestra. ¿Y la historia hay que recordarla, como dice el dicho, recordar la historia para no repetirla, en este caso? Bueno, siempre es importante de aprender la historia. Tenemos el decir muy cínico, creo que está atribuido a Napoleón, de que lo que se aprende de la historia es que la gente no aprende de la historia. Pero sin embargo, es importante tratar de aprender de la historia. Yo creo que sí, que se puede sacar lecciones y que esto ha ocurrido. Tenemos sobre todo el caso de España misma, durante la transición, porque entonces sí que había memoria de la guerra civil, entonces sí vivían algunos de los participantes de la guerra civil, y con esta memoria de la historia se llevó a cabo un esfuerzo de bastante éxito de no repetir los errores del pasado, así que eso es una buena demostración que se puede aprender de un modo bastante positivo de la historia. Historia es pasado, sin caer en lo que sería también, en cierto modo, una contradicción. La historia no es futuro, pero después de lo que tú sabes, después de todo lo que has estudiado la historia de nuestro país, la pasada, la presente, la más reciente, ¿cómo crees que es el futuro que le espera a nuestro país en la historia? ¿Tendremos un hueco todavía en el futuro? Esto es una pregunta muy frecuente. Y los historiadores siempre decimos que somos los profetas del pasado y no del porvenir. Podemos estar seguros que en el siglo XXI habrá unos cambios muy importantes. Una cuestión pendiente para España es la cuestión entonces de qué va a pasar en cuanto a la unidad nacional, o si se va a surgir entonces países independientes. Eso me parece no es tan probable. Puede ser que habría una mayor federalización del país. Pero no veo tan fácil la cuestión del surgimiento de nuevos países independientes en la península. Eso sí, a propósito de esto, tú también eres muy crítico con los nacionalismos y cómo pervierten a veces la historia, ¿verdad? Sí, bueno, claro que cada región de cada país tiene su propia historia.
Pero una cosa es cultivar la historia, otra cosa entonces es de crear una historia enormemente distorsionada que trata de eliminar una gran parte de la historia del conjunto, que es lo que encontramos en estas historias regionales y nacionalistas. Stanley Payne, ha sido un enorme placer compartir contigo estos minutos en La Rosa de los Vientos, presentando tu libro España, una historia única. Lo acaba de publicar la editorial de Temas de hoy. Un placer tenerte por nuestro país, que sin lugar a dudas no será ni mucho menos la última, porque es tu segundo país, yo no sé si el primero casi, ¿verdad? El segundo país. Muchísimas gracias, Stanley. Nada, un placer.